Eso le permite tener estos ojos que son medios y grandes. Lo otro, como son cazadores, tienen ojos que... ¿Cómo son los ojos? ¿Dónde están posicionados? De frente. Frente, son frontales, igual que nosotros. Las yacas vienen igual que nosotros, frontales. No tienen el ojo aquí. Como es depredador. El ratón, ¿dónde los tiene? Y lo otro, la orejota. Esos son receptores que tienen. Claro. Captan sonido. Como los ojos, por un lado, captan luz, ¿cierto? Pero tienen otro elemento para capturar su presa, que son las orejas. Los pabellones, que se llaman pabellones auriculares. Los pabellones auriculares están orientados al frente. Entonces eso funcionan rápidamente. Cualquier sonido, y acuérdense que el sonido en la noche se repercute 20 veces. Es decir, si yo quiebro un palito en el día, llegará el sonido hasta una determinada distancia. Si lo hago en la noche, se siente, sí, repercute. Y estos pajarracos tienen esa característica. Y la otra característica son los sensores. Ese es el tacto. O sea, tienen desarrollado tacto, tienen desarrollado visión y la audición. Y las patitas. Las patitas son para tomarse. Y suben árboles. La cola es prensil, es decir, tiene una cola larga. Lo que decías tú, estos como son marsupiales, ¿qué es lo que hacen los marsupiales? Bajan su metabolismo, que a uno el fenómeno de invernación. Pero aquí se esconden durante la época invernal, ¿cierto? Bajan su metabolismo y duermen. No invernan, sino que duermen. Y durante la época primavera-verano acumulan grasa en la cola. Por eso cuando uno ve las yacas... ¿Acumulan grasa en la cola? Sí, son las colas bien gruesas. Y además son prensiles, es decir, como el monito del monte que le dije antes. ¿Por qué monito del monte? Porque la cola la enrollan y quedan colgados igual que los monos. Son las tres especies marsupiales que existen en el... La réplica, ¿no es cierto? Antes estaba la momia en sí, y la sacaron porque se concentraba tanta gente. Miren, venía gente, cuando estaba la momia, venía gente turista exclusivamente a mirar la momia, nada más, no mirar ni una otra cosa, venir a sacarle una foto a la momia de Cerro Pelón, porque es el único tipo de momificación a bajas temperaturas que hay en el mundo. O sea, cómo quedó momificada, porque uno puede decir la momia del Cerro Plomo, que piensa en la momia egipcia o en la momia del Chinchorro del norte, que trabajan contigo el cuerpo, es decir, te sacan las vísceras, te sacan el cerebro, y después te impregnan adentro con te conforman de nuevo con ramitas aromáticas, con pesos de algodones. ¿Cómo es eso? Embalsamar. Esto no. La momia del Cerro Plomo está con todo su cuerpo, está con sus vísceras, está con su cerebro, está con todo. Fue una modificación a bajas temperaturas. Por efecto de la altura, el Cerro Plomo, que está ahí, está sobre los 5.000, casi los 5.800 metros. 5.800 metros. Entonces, imagínense, el Cerro del Plomo, esto que está acá, que está al norte de Santiago, al noreste de Santiago, es un centro de adoración. Es un centro de adoración es un centro de adoración de la cultura, en este caso de la cultura picunche, de la zona central, pero dominada por los incas. Porque este tipo de adoración es incásico, no es de las culturas prehispánicas chilenas. Entonces hubo una transculturación volcánica y de conformación. O sea, uno va equipado, o sea, va con zapatos, buenos zapatos de trekking, va con el sistema para pasar por glaciares. O sea, no es un cuento. Y uno empieza a pensar en ellos, en esta cultura,
Si no tenían ni uno de estos implementos que usaban, ¿cómo lo hicieron? Estaban acostumbrados. Entonces, lo que llevaron fue llevar a este niño, ¿cierto? Al niño, ¿qué es lo que le hicieron para que llegara arriba? Porque el niño no tiene ninguna, si se dan cuenta, no tiene ningún golpe, ninguna violencia física. La ofrenda a los dioses en esta época, no anterior, porque anterior los aztecas, supongan, ofrendaban a los dioses a los esclavos. Por esclavos le hacían carne, que lo cortaban en pedacitos, digamos. Pero los incas no hacían eso. Entonces era una muerte, era una ofrenda muy sana, entre comillas. Entonces, este niño, imagínense, van con sus papás, con sus mamás, dejarlo allá, el niño va gritando y todo. O sea, había que hacer una forma para que no sucediera todo ese hecatombe. Entonces al niño lo curaban Con chicha. lo curaban con chicha. No duró como 2 años. Puro ¿Es espino un y ciprés, un tronco de un ciprés? ¿Cuál? ¿Ese que está ahí? Ese es un álamo. ¿Un álamo? Sí. Yo no lo veo. Pero una especie exótica esa, ¿no? Pero es un álamo. Profe, ¿y cuál es el tronco que está en la iglesia de San Francisco? Que es del padre, no sé de qué estilo de árbol. El primero que trajeron los mismos sacerdotes. Lo trajeron los mismos sacerdotes. Y. Luego trajeron los sacerdotes y está en el Museo de San Francisco, está un tronco así. Y dice padre, el papá de todos los árboles. A ver, los troncos de la iglesia de San Francisco fueron hechos con roble. O sea, la iglesia de San Francisco, lo que queda internamente, la vida y todo lo que parte mira es central. roble. Entonces, yo creo que son para hacer las edificaciones de Santiago, sacaron robles de los robledales de Santiago, que están en el sector del Roble, en el norte de Santiago, y al sur, en lo que es Alto de Cantillana. Entonces, el clima mediterráneo. Típico ambiente clima mediterráneo. Cuando vamos a la costa, encontramos este ambiente. Cuando vamos al norte de Santiago, sector de Colina, Peldehue, los Andes, este tipo de ambientes que se ve. Ya un poco más verdoso. Claro, acá está más verdoso que en época de fines de otoño, inicios de invierno, por eso, ¿ah? Por los espinos, porque los espinos son especies caducos, es decir, no tienen hojas. ¿Se dan cuenta, ven? Tienen algunos peciolos nomás en algunos lados, pero está botado toda su hoja, entonces eso me está indicando que es otoño o es invierno. Porque en primavera surgen las hojas del espino y surge la floración. ¿Ya? Y lo otro son gramíneas. Todos esos pastos son gramíneas. Entonces son espinales o estepas. Por eso se llama, el clima también se denomina el clima estepárico tipo mediterráneo, pero nosotros le vamos a decir clima mediterráneo derechamente, ¿ya? De la zona central. El clima mediterráneo está entre la cuarta región, sur de la cuarta región y la octava región. Es el rango de la estepa del clima mediterráneo. Valle, ¿qué es lo que es? Depresión, es el tipo de ambiente de transición entre el clima mediterráneo y el clima templado. El clima templado empieza a notarse desde la séptima región hacia el sur. De la séptima región. El clima templado ya hay otro tipo de vegetación, más abundante, mayor cobertura vegetacional, existe además menor temperatura, más pluviosidad, las condiciones físicas van cambiando, ¿ya? Y este corresponde al denominado bosque maulino, es decir, el bosque, lo que queda aún del bosque maule, ¿ah? Especialmente en la zona de precordillera andina. El bosque maulino está concentrado ahí en estos momentos, el resto desapareció, hay puros pinos, pero lo que queda del bosque maulino es. Y esa es la zona de transición, ¿okay? La zona de transición. Y ya empiezan a aparecer algunos pajarracos, algunas características del bosque. Eso creo que está ahí es un lechuza. Un nuco. Un nuco, ¿no? Sí, nuco o ñuco. Sí. Ya, el nuco o ñuco es una especie de característica del bosque. Me equivoqué. En la zona central del clima mediterráneo tenemos el concón, que es más chico que ese. Sí. Y
y que espero que encontremos el galópila cuando salgamos a terreno. Águilas. Mide aproximadamente 60 centímetros bastante grande de brazo. ¿Es que tienen ala abierta? No sé. ¿Cuál es la hembra? Geranoetus melanoleucus. Genalonetus melanonetus. ¿Está ahí o no? Sí. Ya, anótenlo ahí. Bien. La taxa, compadre, la taxa, ¿no? Bien, yo. Melanoleucus viene de melánico. Los melánicos y los alpinos. Ahí está la característica. No, pero es que bueno, y de repente, No, pero es que la tampoco información, sale, pues, sí, la sí, información, se lo he dicho, la información la tienen que sacar del objeto que está ahí, Sí. O sea, hay que mirar, observar y luego y analizar. Ya. Como Tienen que detectives. tener el poder analítico. No pueden ser memoriones, tienen que ser analíticos. Chilena, si alguien le dice, oye, no, si hay más águilas, mentiras. En Chile, la única águila chilena. Hay otra águila que viene en forma ocasional, que la Pandiatus, que es una águila pescadora ¿Y de dónde viene? del hemisferio norte, que aparece de repente. El águila brinda. Que es el águila pescadora y que pesca, generalmente la han encontrado en el lago Peñuela. Cuando viene una y viene al lago Peñuela. Ya Viene como de vacaciones. Pone sus cositas. Ya con maleta. Claro, llega con maleta, ya, voy a pescar. Y mi guía turístico hasta. Ya. Esta especie son especies, para Chile son cosmopolitas, es decir, están en todo el país, desde Arica hasta Punta Arenas, menos en la Antártida. La otra característica, sí, ustedes tienen razón, existe una diferencia entre el macho y la hembra, pero la diferencia es mínima y la diferencia es mínima y la única diferencia es en el porte. El macho es un poquito más pequeño, pero hay que tener un ojo pero clínico para darse cuenta. Pero y el pico. Y la hembra es más grande. Entonces esa es la... Acá hay una diferencia de ranfoteca. Aquí hay una diferencia de ranfoteca entre el pico y... Lo que pasa es que esta hembra que está aquí, o sea, este macho, está en la última fase para ser adulto. Y esa es otra variable que uno siempre tiene que considerar con respecto a la fauna, en el proceso de crecimiento en que se encuentra. Pero para pasar a adulto, que es la última fase, igual lo hace reproductivo. Ahora, es posible que para esta muestra, hayan dicho, ya, no importa, tomemos un inmaduro, porque la última fase se nota en el pico y lo colocamos igual como macho y hembra. ¿Me entiendes? Como pareja. O sea, la hembra está en una etapa adulta. La hembra El macho está en proceso. absolutamente etapa adulta. O sea, va a sacar licencia, compadre. Y se lanza Está haciendo la práctica. no creo que se haya licenciado. No creo que aún se haya licenciado a pesar de esos dos huevitos que tenéis, pero bueno. Está haciendo la práctica. Entonces, pero el concepto es dimorfismo sexual. Cuando una especie, el macho y la hembra son iguales, indica que no existe dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es cuando hay diferencias. ¿Okay? Ejemplo, en los lagartos hay dimorfismo sexual. El lagarto en los machos son bastante coloridos, son más grandes, y las hembras son más pequeñitas y son de color, muchas veces color tierra. ¿Ah? Porque la que, no sé, se protege más porque es la que continúa la especie. No es el macho el que continúa la especie. ¿Ah? Entonces el macho ahí es el que la llama la atención con los colores. Y pasa con algunos pájaros también. Pero estos rapaces no existe dimorfismo sexual, es decir, son idénticos. Excepto algunas cosas muy pequeñas. Por centímetro.
Este es pariente de la Catita que está en el instituto. Sí, me imagino. ¿Traíste la nueva región? Son de la media forma. Ya, pasamos, estábamos en una zona de transición del dije, ¿cierto? Ya pasamos ya a la zona higrófila, es decir, a la zona del sur de Chile. ¿Cuánto se llama? Higrófila. Higrófila. Este es la zona, se denomina acá zona de la higro, con G, de gato. Higrófila. La zona de las araucarias. La zona, acá entonces son climas templados, lluviosos. Climas templados, lluviosos. Y la especie acá característica es la araucaria araucana, que está en bosques puros o en bosques también asociados con notofagus, que son los coigües, supongo, los raulí. Y ya empiezan a aparecer, a pesar que el puma es una especie que encontramos de Arica a Punta Arenas, pero en esta zona ya empieza a aparecer a lo mejor en mayor cantidad de población. Y la que está ahí, la chiquitita, es una huiña. La huiña. La huiña, soy como huiña, gato de campo. No, la huiña es un felino bastante agresivo. No, la hiena está en África y es absolutamente africano. Ya, otra formación vegetal de esta zona templada del Huaga, que se llama, esta corresponde a los alersales. Zona de alerza. Zona de alersales. Entonces es el ambiente de alersales. Aquí la formación vegetal está compuesta por Fitzroya compresoides, que es la especie, el alerce como especie única. Fitzroya. Fitzroya. Profe, este tronco es de alerce. Fitzroya, ¿ah? Ese tronco es de alerce. Ese de alerce. Original, Sí, sí, ese también que está allá. Pero ese nuevito debe ser ese alerce. Sí, no. El alerce puede alcanzar hasta 50 metros de altura. ¿Y de anchos? ¿Ya? A ver, de ancho se han encontrado, ahí la medida exacta no la tengo, pero sí 8 personas, 10 personas dando vuelta. Claro. 10 personas, o sea, si hablamos de 10 personas tendrá unos 4 metros de ancho, 4 metros. Patagonia. Esta es la Patagonia, esta es la entrada a la Patagonia. Zona. La patagónica. Este corresponde a... Hay una zona dentro de la Patagonia Norte. La Patagonia nace al sur de la provincia de Palena hasta la 12ª región. O sea, toda esa zona es la zona patagónica. Y este paisaje que está acá corresponde a un ambiente que se denomina el bosque de lenga quemada. La lenga es una formación vegetal que es abundante en la zona patagónica. Pero este corresponde, ¿por qué se llama este ambiente zona? Porque es un ambiente que está en restauración natural. Esto hubo un incendio que duró 30 años. 30 años. 30 años duró. Y se quemaron miles y miles y miles y miles de hectáreas. Cuando uno, bueno, a mí, Más la cuando que uno no terminaron de quemar el cheque. viaja en avioneta, yo estaba viajando en avioneta por este plano, pero sabéis que son kilómetros y kilómetros y kilómetros, pero una cuestión. En avión, en avioneta, bajo, y son todos, así como este paisaje que se ve. Es como bosque quemado, y una cuestión impresionante. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año? A ver, empezó el bosque de lenga quemado aproximadamente, hay fotografías de 1890, de ahí en adelante. Acá sale que los españoles y los alemanes los quemaron para abrirlos. Ahí está, lo quemaron los colonos. Y que los mapuches se negaron, tuvieron presiones en guerra. Sí, menos mal que estuvieron los mapuches. Pero esto es uno de los incendios. Imagínate, 300 años de Esto es uno de los incendios mayores que hubieron, que se recuerdan. Pero los incendios, antes habían otros incendios que eran enormes, en la zona de depresión intermedia, aquí, en Santiago, aquí hubo un incendio grande, sexta región, séptima, la quinta, para sacar todo el regiones bosque, de guía fue para como- sacar todo el bosque y dejar para agrícola.
Brigada animal ahí el profe. Salgamos al mundo de las calles. Ya. Ya, aquí está, digamos, a la zona de los canales australes. La zona de los canales australes se formó porque la cordillera de la costa y lo que es el litoral, todo lo que es las planicies litorales, ¿cierto? Se quebrajaron por efecto de la glaciación. Ah, sí nos comentó la profesora. Entonces se va concordando. Y todos esos canales australes surgieron por el retroceso de la glaciación que bajó los terrenos, ¿cierto? Destruyó la glaciación, la costa, y destruyó la costa y destruyó las planicies litorales. Eso es. Y conformó archipiélagos, islas, islotes. Y en este tipo de archipiélagos, islas y islotes se da también los bosques de lenga en esta zona, y en Código de Magallanes y en Ñirre. En Ñirre, que son otras especies de notofagus. Entonces hay 3 especies que conforman: lenga, Código de Magallanes y Ñirre. Los 3 son notofagus y conforman estos dos. Acá hay surerillo, hay canela y otras cosas más. Pero lo más abundante es lo otro. Y la zona de los canales permite la existencia también de una variedad de fauna. Los quetrus, que son esos patos que están allá. El quetru volador y el no volador. Y este es un guairao que está acá. Y es los carpinteros, ojo, que los carpinteros se van desde el bosque maulino hacia el sur, ¿ya? Pero acá hay una abundancia de carpinteros negros, se llaman carpinteros negros. Vamos. Ahora está la profe. La última glaciación. Se pintó. A ver, asociado a estos asuntos de la Patagonia, pero más hacia el sur de la Patagonia, ahí a la Tierra del Fuego, están los Selknam. Los Selknam son la cultura Ona, que es una cultura extinta. Unos por acá, unos por allá. Es la cultura extinta, es decir, que desaparecieron. Muy bien. Ahora, la desaparición del Ona no es forma natural, fue de forma absolutamente artificial, y fue el genocidio que hubo en Chile. Este fue el genocidio, el primer genocidio fue en la llegada de los españoles, cuando empezaron a matar, ¿cierto? Pero el genocidio que hubo en Chile, de chilenos, fue que eliminaron la cultura Selknam. Y se eliminó a través se eliminó a través de la muerte. Es decir, se pagaba por cazarlos, por matarlos. Es como si alguien daba, no sé, con nosotros dijeran, ya sabes que le van a pagar, no sé, 100.000 pesos por que eliminen. No, el profe de geografía. A los profes, ya. Y le sacaban comprobaban a través de la oreja derecha. ¿Y por qué nos mataron? ¿Una especie de qué? Ya. Imagínense que ellos eran los dueños de las tierras patagónicas. Entonces cuando llegaron los colonos italianos, los colonos los chilenos, obviamente, pero eran chilenos descendientes de italianos, de suizos, españoles, etc. Lo que hicieron fue tomarse las tierras, pero la única manera de tomarlo era eliminando a los senos. Los dueños. Hoy ya existe una república y estamos hablando de 1895, 1900, 1910, o sea, de ahora. Profe, ¿por qué Y dice usted fue- que por la oreja derecha lo conocían? Porque no, le cortaban la oreja derecha, entonces con la oreja derecha cobraban Era como el cheque. claro. Bueno, ya en el muerto, sino que era la originalita ahí está. Qué mala. Y eran cazadores, y saben que acá en el museo existen fotografías de cómo mataron, o sea, realmente están en los cazadores y se venden en los aeropuertos en el sur, en el Punta Arenas, uno encuentra esas fotos, los turistas compran, todas esas cuestiones, están ahí de una familia, niños chicos, guau y todo, están los cazadores así con las patas arriba, igual que animales, igual que si fueran huevules, ciervos, no sé, igual, exactamente igual.
Es impresionante la cosa. Bueno, así desapareció los Selknam. Y esto que está acá está pintado así porque es Un chamán. no, ¿No? se pintaban de dos maneras. Uno era, hay una historia súper buena con el asunto de las mujeres, pero otra era que los niños se iniciaban así. O sea, había una iniciación de los niños, de los jóvenes para ser hombres. ¿Ah? Paso de la juventud. Y había una iniciación que, bueno, había entre otras pruebas, que tenía que ir a cazar, ¿cierto? Pescaba, etcétera, recorría terrenos, había resistencia al frío, los tiraban en zonas de nevada, de hielo, etcétera. Y una de las cosas era que esta vestimenta era de demonios. Entonces los adultos se vestían de demonios. Esto es la Patagonia, esto es la zona de Tierra del Fuego. ¿Qué es lo que se repite con respecto a la zona altiplánica? Esto, de los coironales. Cuando hablan de los coirones, sí, pues ya, los coirones están aquí. Los coirones se dan en altura, en lo que es los climas de hielo, de altura, en la cordillera. Cuando yo voy a la cordillera, aquí en Santiago, encuentro coirones. ¿Ya? En el altiplano y en el Patagonia, en la Tierra del Fuego, esta cosita. Es una especie adaptativa a bajas temperaturas. Es carne de perro el coirón, entre otras. Y este es el paisaje. Cuando uno está en la Tierra del Fuego caminando, camina así, en planos. Y lo que más se ve son ovejas que están ahí a disposición. Y los caiquenes, que son estos gansos. Piuquenes y caiquenes. Son gansos silvestres y ovejas. Eso es lo que uno ve en la Tierra del Fuego. Nada más. Ah. Y cañerías, pues. Y la nieve. Bueno, en una zona hay cañerías por efecto de la explotación del petróleo. El clima polar. Esta corresponde obviamente a la... Esto comienza en las Islas Shetland. Se llaman Islas Shetland del Sur. En las Islas Shetland, y después toman lo que es la península O'Higgins o Tierra de O'Higgins, que es la Antártica. ¿Ya? Sí. Clima polar, condiciones climáticas absolutamente adversas, muy bajas temperaturas, y la adaptabilidad acá en este tipo de península y en estos archipiélagos, en estas islas, que son las Shetland. Las Shetland son unas islas, la antesala a la Antártica, es presencia de roqueríos, zonas rocosas, hielo permanente, ¿verdad? Y asociación de fauna adaptada al lugar. Los pinípedos, que corresponde a las focas de Ross, las focas de Weddell, el elefante marino, ¿verdad? La foca cangrejera, que son 4 especies, y lo que son los cetáceos. Para el turismo, el avistamiento de cetáceos para nuestro país es la Antártica, en la Shetland y en la península O'Higgins. O sea, desde Punta Arenas están saliendo los barcos que van a la Antártica, a este sector, a este ambiente, a ver colonias de pingüinos y a ver poblaciones de cetáceos. La ballena franca austral, la ballena azul, y el otro salía desde Ushuaia, en Argentina. Los dos puertos salen los barcos hacia este sector. Por eso la importancia. La placa a la zona. Esto es potencialmente un destino turístico que ya empezó. Los argentinos están más adelantados que nosotros. Pero ya nuestro país se está poniendo en onda cada vez más. Se está poniendo al día con respecto al turista. ¿Ya? Y van a ver esto. Especialmente las colonias de pingüinos. Se piensa que hay 300 millones de pingüinos en la Antártica. 300 millones. Ahora, Pero de diferentes. son aproximadamente 7 especies. De diferentes especies. 7 especies. ¿Ah? Browning. O sea, hay que empezar a identificar especies. ¿Ya? Ya, pero esta es una zona de clima frío polar. Clima polar, absoluto. Ese también, pero ese es la antesala. Este ya lo que es la Antártica. ¿Ya?
Al norte 300 millones de animales. Yo pensé que estaba en el trailer. No, los pingüinos. Eso cuando no hay. No, Hacia el Pacífico. Claro. Pero Please. al clima subtropical. Clima subtropical. Y en el clima subtropical tenemos la isla de Pascua, ¿cierto? Archipiélago Juan Fernández. ¿Coincidencia? Y la archipiélago Juan Fernández, acuérdense que está Robinson Crusoe, Alejandro Sergi y Santa Clara. Son tres islas. Robinson en aguas cálidas. Entonces, como una zona subtropical, está alejada de la corriente de Humboldt. Porque la corriente de Humboldt yo les dije que iba de sur a norte. Y por la otra costa, iba por abajo. y la de Gunther iba por abajo. Pero este está bien hacia el oeste, hacia el occidente. Y ahí hay aguas tropicales. Por eso que llegan tiburones, ¿no? Por esa zona. Y encontraron este perluna ahí. El perluna no es tanto en profundidad, es más de zona cálida. Si la corriente cálida llega a la superficie, ahí está metido un perluna. Y está el perluna, o sea, el perluna, ahí está este pez globo, el rayito de sol. Rayito del sol. Bueno, ese pez globo que está ahí y el que está allá, ellos son absolutamente tóxicos. ¿Tóxico? Así que todos los que desarrollan turismo de buceo en la zona subtropical tienen cuidado único porque esa cuestión, las espinas tienen glándulas y segregan un veneno. Hay ciertos restaurantes aquí en Chile que... Arriba del segundo piso Ahí en está toda la Sequis. parte cultural, lo que es las momias y todo el cuento. En la parte central hay algunas exposiciones específicas que hay que hacer. Así que esté en la libertad va a poder ir a cualquier lado. Pues acá terminamos la clase de la mañana. ¿Qué hora es? A una. La Bueno, se hace la tarea temprano y elegí el tiempo. Me imagino que los profesores generosamente le irán a destinar ahí parte del tiempo para que... No, gracias. A ver, jóvenes, nosotros los vamos a recibir. Mi nombre es Carlos Peña, soy el administrador de esta unidad. Y nos complace que puedan desarrollar una actividad de terreno en Esta hueá ella importa. y que puedan descubrir sus elementos que le dan una característica bastante especial dentro de la zona central, digamos. Dentro de sus cosas más características, obviamente, lo estábamos comentando recién con la profesora, está el ambiente representativo de la zona central de Chile, que es el elemento esclerófilo, que es un matorral, ¿no es cierto?, que está constituido fundamentalmente por tres especies predominantes, que es el caso del litre, que es el que tenemos aquí al lado, el caso del quillay, que es el que no está, que está más acá, digamos, y obviamente también el peumo, que es mucho más dominante en la era de exposición sur y en lugares de suelo más profundos. Estas son como las tres especies, digamos, que caracterizan el matorral de la zona central de Chile. Obviamente, dada la diversidad de ambientes que se desarrollan en el lugar, ustedes van a encontrar también una serie de especies acompañantes. Aquí podemos ver un espino. En este ambiente solano y de exposición norte, ¿no es cierto?, vamos a encontrar los coyuguayes, una comunidad de chagual, digamos, y también una de cactáceas, que son una asociación típica de especies suculentas, que tienen esa capacidad de poder almacenar una buena concentración de agua, ¿no es cierto?, en sus tejidos carnosos. Si miraran hacia el frente, obviamente vamos a tener una clásica ladera de exposición sur, donde obviamente desaparecen muchas de estas especies xerófitas y dan lugar a especies adaptadas a condiciones de mayor humedad. Y ahí vamos a tener una dominancia del peumo. En algunos afloramientos de agua van a encontrar una asociación higrófila compuesta fundamentalmente por lingue y canelo. Esas son las especies que ustedes van a encontrar en los pisos bajos de la reserva. Pero esta reserva tiene un gradiente altitudinal que va desde los 870 metros, que es donde estamos en este momento, hasta los 3057 metros, que es el punto más alto. Si nosotros tomáramos en este momento un caballo junto con sus profesores, o simplemente descargamos nuestras mochilas y empezamos a caminar, vamos a dar cuenta que a medida que vamos ascendiendo y nos vamos acercando a lo que es la cordillera propiamente tal, obviamente el paisaje se va modificando, obviamente. Y es así, por ejemplo, que algunas especies están adaptadas a sectores bajos, como el caso del lingue. El lingue no se le pasa más allá de los 1200 metros. El peumo lo vamos a encontrar hasta los 1500. El quillay es una especie que tiene un rango de tolerancia mucho mayor y lo vamos a encontrar hasta los 1600, 1700 metros.
el litre alrededor de los 1600 y empiezan a aparecer otras especies arbóreas, como el caso del frangel alrededor de los 1600, 1700 metros hasta los 1800, y alguna especie que sin lugar a duda tiene una importancia científica bastante significativa para Río Clarillo, que es el ciprés de la cordillera. Es una de las pocas coníferas que tiene nuestro país y es un rodal de carácter relictual. ¿Por qué decimos rodal de carácter relictual? Porque es una especie que se adaptaba científicamente, los rodales que nosotros tenemos acá, y hemos encontrado individuos que tienen 1000 años, entre 800 y 1000 años, una buena cantidad de años, como ustedes podrán darse cuenta, digamos. Son especies bastante longevas y crecen en condiciones absolutamente adversas. Ahora, se piensa antiguamente que el ciprés de la cordillera llegaba a estos sectores bastante más bajos, digamos, pero es una especie de crecimiento extraordinariamente lento, su madera es de muy extraordinariamente buena calidad, lo cual lo hizo muy apetecible en la época de la hacienda para que para extraer postes, digamos, para los viñedos o para hacer cercos. Y eran postes prácticamente eternos, digamos, o sea, muy resistentes a la putrefacción. Y como era tan de lento crecimiento y la presión por su uso fue tan alta, que obviamente ahora lo encontramos circunscrito a lugares muy altos y en condiciones muy difíciles de poder acceder. Y yo creo que eso fue lo que lo salvó. Y eso obviamente tiene una importancia científica bastante relevante para estos días. Pero Clarillo no es tan solo planta, también tenemos animales, digamos. Y en épocas pasadas, en la época de la hacienda, era muy característica la presencia de pumas. Pero el puma fue extraordinariamente perseguido porque obviamente parte importante de la hacienda era la ganadería. Entonces obviamente el puma empezó a entrar en un rango de competencia, ¿no es cierto?, con los animales domésticos y empezó a predar sobre ellos. Obviamente porque la fauna silvestre había sido desfasada.